Estoy aquí con Jam de Francia. ¿Dónde en Francia? Normandía. Tiene 26 años y lleva 3 años viajando en bicicleta. Ha recorrido todo Centroasia, Turquía, Georgia, Azerbaiyán. Ha entrado por la ruta de la seda, ha atravesado India, Pakistán, Mongolia, China. Lo digo con toda sinceridad. Muy buenas, queridos seguidores, y bienvenidos a otra aventura cruda como la vida misma. Bueno, aquí nos despedimos de la gente del hotel. Si venís por aquí por Munduk, quedaros en Yoyos porque ha sido increíble la estancia. Suksama, Yoyos Hostel, Bagus Orang, Suksama. It's been wonderful. Y nada, nos vamos a por la fiera. Toca marcharse. Antes el casquito. Suksama Sampayum Palagi. Good luck. If I ever come back to Bali, I will come to this place. Bueno, gente, pues antes de que os comente el plan, bajamos aquí de Munduk, que es donde he estado estos 3 últimos días explorando cascadas, escalando montañas, y ponemos rumbo Yagua. Pero vamos a recoger a la fiera, que la tengo abajo en Lovina en el hostal, y a devolver la moto. Mira quién está aquí. Mi colega con sus buenas zapatillas. ¡Hey, ok! Aquí está. A para acabar, Sodana. Good? Here I have your beautiful bike. Thank you. Yes. Tika Seratus Duapulu. Bueno, pues aquí le traigo la leña a Oke. Ahí tenemos tratito, 4 días que hemos tenido la moto. Empat Hari, moto, Bagus. Terima kasih. Hemos ido Thank you. Aquí lo tenéis al colega muy cerquita de Lovina. Si queréis alquilar moto, if they want to rent motorbike, Oke. Oke. Es vuestro colega. Mr. Oka. Menos mal que estaba Sam aún en el hostal este que me quedé aquí en Lovina, porque si no me tocaba caminar ahora a por la fiera. Bueno, ya estamos aquí con la fiera, gente, ya la tengo montada, todo perfecto, y os cuento el que va a ser el plan de hoy. Y qué mejor forma de enseñároslo que con un mapa físico de Bali. Estamos aquí en Lovina y desde aquí voy a recorrer toda la costa. Tengo un total de 70 kilómetros hasta llegar a este punto, que se llama La Bubang Lalang Pierre. Toda esta zona es un parque nacional que se llama Taman National Bali Barat y es el bioma más raro que vas a encontrar en Bali. De hecho, toda esta zona está repleta de ciervos. Yo me voy a abrir camino hasta aquí hoy. Tengo esos 70 kilómetros que me va a tomar cerca de 3 horas y media, 4, de una carretera probablemente bastante aburrida, para seros sincero. Pero una vez lleguemos ahí, tengo que averiguar cómo lo hago con el bote y Sam mañana vendrá, se unirá. Iremos a hacer snorkel a esta isla que hay cuevas submarinas y bueno, se ve que es la bomba. Y desde ahí, una vez hayamos hecho snorkel y tal, es continuar la carretera y ya llegar aquí, el puerto de Gili Manuk, desde donde voy a estar cruzando en ferry a Java. You have? Nice hostel, nice people. Family hostel, por aquí si venís por Lovina también. Está durmiendo las últimas noches en una hamaca por un pavo. Espectacular. Pues ahí vamos, comienza la pedaleada. La verdad que tenía muchas ganas ya de subir a la bicicleta. 70 kilometritos, que va a ser buena aventura. Y con el calor que hace, estimo que me va a tomar unas 3 horas y media o algo así. ...65 kilómetros por delante en esta carretera, que como ves es una locura. Y mirad qué arcén de mierda que tengo. Saya mau satu kelapa utuh dan satu nasi sansang guling. This is spicy. Ya, sedikit. Okay.
Me he parado en este sitio de carretera súper auténtico a comer. Como veis están aquí todos los locales. Tienen hasta una poza aquí con el pez koi. ¿Has visto? Koi, ¿ya? Koi, bagus. Ya sé ahora en español. Ya. Jalan Sepeda de Jakarta. Ya. Bueno, me han dicho los colegas que me siente a comer con ellos, así que me voy a lavar las manos aquí y me voy a comer aquí con el personal. Llevo una horita ya a los pedales, casi 20 kilómetros. Tengo el viento en contra y hace bastante calor. Bisa? Ya? Kita bareng-bareng. Ya. Kamu dari mana di sini? Ya? Kadek Gar. Kadek. Gar. Nice to meet you. Arik. Arik. Nice to meet you. Yes. Aquí me traen el coquito, sama. Mantap iki. Aquí estamos con la Kelapa peña. muda. Oke. Bagus Bali. Bagus Bali. Bagus. Oh, kelapa muda. Kelapa muda. Sam bagus. Suksama. Bueno, y aquí me han traído el cerdito Samsam Dusini, ¿ah? Babi Dusini. Bueno, esto es como el costado de... No me sale el costado del cerdo, pues como la panceta, ¿no? Es la panceta, diría yo. Y lo sirven así al modo sate, que son los pinchos. Y tienen también esta especie de panceta. Tiene muy buena pinta. Ena, ¿eh? Ena, Macan. Yeah. Aquí con mi colega. Yukut. Apa yukut? Yukut. Iya. No sé qué es el Kuahnya yukut. mantap. Kuahnyam. Mantap sekali. Woi, enak. Udah. Bueno, ¿eh? Sate. 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 Babi sate. Ya. Ya ini sam-sam. Ini Samsam. Sam-sam. Es una maravilla, la gente es súper agradable, explicándome todo de la comida y preguntándome sobre el viaje, son geniales. Qué bueno. Apa namanya? Papaya. Ujak. Papaya. Papaya. Ah, ujak. And mango. Mira, pues papaya y mango, manís. Ketchup manís. Manis, jadi manis. Ketchup manís. Y esto es el ketchup dulce que le ponen. Gula. A ver qué tal. Mantap. It's good. Good. Enak. Es una mezcla muy diferente, pero es muy sabroso. Also spicy. Ya. Picante, con papaya, con mango. Es la cosa más rara que he probado en mi vida. Menuda zampada me he pegado y vaya encuentro más brutal. Esta familia resulta que está celebrando una boda y las bodas aquí en Bali son muy famosas porque pueden estar hasta 7 días celebrando, depende de la familia. Estos estaban como en el tercer día y me han comentado algo que he aprendido de casualidad, que no tenía ni idea, fijaros lo que son las cosas, que aquí se pueden divorciar, sin embargo, si tienen hijos pequeños no se pueden divorciar, tienen que esperar hasta que son mayores por el bien de la criatura para así poder criarla con 2 padres y ya luego en un futuro, si deciden divorciarse, pueden hacerlo. Mira este imbécil. Están locos. Algunos se te meten así en carril contrario por la cara y se te juntan 2 camiones en los 2 carriles, ¿sabes? Hay que tener muchísimo cuidado. Wait, I'm there with the music, bro. Let me stop it. Where are you from? 3 years now? 2 years, 8 months, I think. Really? Wow. I did like this, you know. So after Europe, I've been to Turkey, Georgia, Armenia, Iran, Pakistan, India. Mira, estoy aquí con Jan, parecemos gemelos, ¿eh? We look like twins, Claro, I man. can speak Spanish. Ya, ¿hablas Entiendo, español? Viví en entender durante un año. ¿Y cuál es tu plan? Porque ahora que estamos en Bali, aquí ya se acaba la tierra. Sí, estoy buscando un barco de vela. Vale. Y quiero ir a Australia o igual a África, no lo Sí, sé. No lo sé. vamos, que es un world tour. Sí, sí, sí. ¿Estás dando la vuelta al mundo? Sí, pero no, Sin planes. sin planes, exacto.
Qué barbaridad de encuentro con Jan, madre mía. La felicidad en su rostro decía todo, ¿eh? Máxima expresión de libertad. Con 26 años el chaval, 3 años ya en la carretera, desde que salió de Francia. ¿Tú sabes todo lo que ha visto este chaval? Las 1001 historias. Nos pega un repaso de vida con 26 años, de verdad. I was there when the 7th of October happened. I was in Iran Yeah. when the Hamas attack. Oh, So wow. it was the beginning of the things, you know. Yeah. So I leave Iran a little bit sooner as I thought. From Pakistan I did a loop in India because it was winter, so the border with China was closed. Yeah. So I did a loop in India during winter and I come back to Pakistan. India Great. is nice as well, but some places are hard. India and Pakistan bicycle sometimes. You have people everywhere. In the morning time you will have someone who knock at the tent. In your tent. Lleva más de 50.000 kilómetros. Ha cruzado todo Centro Asia, la Karakorum, el Apamir Highway, que son las carreteras por las que pasaba la antigua ruta de la seda. Entrado por Mongolia a China. Me ha dado un montón de consejos, gente, para China, que aún nos queda lejísimos. ¿Tuviste que coger el tren en China? ¿En dónde? ¿Pekín o...? See, from Beijing to Guilin in the south. Yes. Después fue a Hong Kong Para renovar la visa. Renovar. Esa es mi idea, porque en Hong Kong tienes 90 días de visa, ¿no? Sí, sí. Y en China solo 30. 30, pero si vas a Hong Kong es 30 más 30. Claro. Y vas a South Korea, Sí. desde un barco here, Sí. ahí. Can, You can do it again? Actually, I entered 4 times in China. Yeah. So I stay almost 3 months there. Y además una leyenda que ni redes sociales ni nada, ¿sabes? Quiero decir, el tipo va tirando de sus ahorros, estirando el chicle lo que puede, y ahora su idea es llegar a Australia y ponerse a currar ahí. 50.000 kilómetros lleva, ¿eh? ¿Tú sabes qué locura es esa? Hemos estado como una hora y media hablando y le he dicho, macho, qué lástima que estemos en direcciones opuestas. Pero bueno, me ha estado recomendando un montón de cosas porque la ruta que voy a hacer yo, él lo ha pasado todo ya. Así que increíble, ahí hemos guardado contactos y estoy seguro que esto no ha sido un encuentro casual. Bueno, ahí estamos entrando al Tamambara National Park, el Parque Nacional. Selamat sore. Ahí van 2 ciclistas. Llevo un total de 55 kilómetros y voy hacia Kilimanjaro, ya lo sabéis, la islita esta. Son las 6 de la tarde. Me quedan apenas 12 kilómetros, lo que pasa que se avanza lento, ¿eh? No te creas que se avanza rápido en bici. Selamat sore. Apa kabar? Bagus. Ya estoy aquí en el puerto, desde donde salen los barcos. Estaba hablando con un chico que tenía pues una especie de negocio ahí, estaba rellenando botellas de oxígeno justo aquí a la entrada del puerto. Así que me he atrevido a preguntarle y me ha dicho que ahí no alquila la actividad, pero que mañana a las 8 de la mañana como que el guía está por aquí y no habría problema en contratarla. No me ha sabido decir precio ni nada, no tengo mucho efectivo conmigo, así que espero que sea suficiente. Pero fijaros esta pedazo de vista, chavales. Mirad qué atardecer. Con el volcán de fondo, que de hecho ese es el Ijen. Eso ya es la isla de Java, amigos. Ese es el próximo volcán que voy a escalar y está activo. Es una verdadera maravilla. Un regalo para la vista. Ahora me voy a plantar por esta zona de aquí. Aquí veo que hay una especie de resort, de hecho, que hay gente ahí, pero eso costará una pasta, ¿sabes? Selamat sore. ¿Sabes hablar en español? Bájate sedikit. Yes. ¿Bisa snorkel ke Mangan Island? Jangan ya. Tomorrow? Yeah, we leave at 9 o'clock. Okay. Berapa harganya? 650,000. 600? Yeah, that's including entry ticket, boat, guide, Yeah. meal, 9 o'clock. 9 in the morning here, it's Yeah, okay. yeah. Okay. Shukran sama saudara. Bueno, aquí está hablando con este tipo de casualidad y me ha dicho que acampar aquí sin problema, de hecho, que es más que seguro. Sepeda di Jakarta. Wow. Bagus tidur di sini, di tenda. Ship, yeah. Lo que la actividad me ha tocado un poco, ¿eh? Me decía que 600.000. Uf, sí que es cierto que dice que solo por entrar al Parque Nacional toda esta zona son 200.000 ya. Menjangan Island is belong to West Bali National Park. Ya. Yeah, we go there by entry ticket. Only for the entry ticket is 200,000 ¿Ya? per person, yeah.
Entonces en la actividad se te van 400. Ahora miraré por internet porque el otro tipo me decía que a las 8 de la mañana. No me ha sabido decir precio, pero bueno, al final es que si te rebajan 100, con eso comes todo el día, ¿sabes? Este me pide 30 pavos, que no es poco, ¿eh? Así que bueno, me quedo por aquí a dormir tranquilo. Ahora me plantaré en la tienda y mañana será otro día. Voy a informar a Sam a ver cómo lo hacemos. There's no other way to get there. Unless you take this boat, so there's no other way. So in the worst case, we go with the ones at 9. Yeah, but I think it's a good experience. Aquí la peña durmiendo en un resort y yo con el permiso de los locales me voy a plantar aquí la tiendita. Aquí al lado del altar, como veis, tengo a la fiera ahí se va a quedar toda la noche. Yo me voy a plantar aquí como un capitán. Using group set grapple. Kamu apa namanya? Eddie. Eddie. Yeah. Eddie, Alex. Alex. Nice to meet you. Yes. Yeah. Aquí estoy con Eddie en Groggat, que me dice que es un pueblo muy típico para bicicleta. Le da mucho la bici, mira, fíjate. Ahí está Eddie, míralo, qué tío, qué grande. Me he venido a un Guarún para sacar dinero porque mañana la actividad tenemos que pagarla Sam y yo o en efectivo no pagas. Y aquí he conocido a Eddie y me dice que le da mucho a la bicicleta. Bagus orang ini. Selamat sore, saudara. Grande. Tía, gente, mirad qué moto más guapa, chaval. Mira qué asientos que tiene esto, si parece una moto de estas de dibujos animados. Locura de motillo, ¿no? Suksama. Buenos días. Bueno, estaré con todas las legañotas y todo, porque no llega a las 7 de la mañana. Al final no me planté donde visteis anoche, sino que me he plantado aquí, en este techado, porque empezó a hacer un viento brutal. Y a las 5 de la mañana ha llegado la señora de aquí, que se ve que esto es un guarún, y estaba preparando comida. Y nada, le he saludado y nos hemos entendido, le he dicho, soy español, me voy en bici a Yakarta. Y me dice, sí, sin problema, tidur, que es duerme. Así que he dormido un poquito más, pero me quedé hasta la 1 de la mañana editando. Cuando me he levantado a las 5 me quería morir. Mau nasi bungkus? Tira, kopi, amor. Ya, aquí la señora me ha preparado un cafecito. En su barón. Estoy recogiendo la tienda de campaña. Fijaros dónde está durmiendo, quiero decir, estos son planchas de madera que han apilado una encima de la otra. Mira de qué forma. Bueno, estoy encima del mar, porque esto es la salida al mar. Y esto me ha estado dando unos viajes esta noche, porque lo movía el viento y me daba unas hostias en la tienda, que me ha pegado cada susto, que no veas. Bueno, gente, aquí voy a dejar a la fiera. Danu, que es el tipo con el que estuve hablando anoche y con el que hemos al final contratado la actividad, me ha dicho que este restaurante es de una amiga suya, que la deje aquí sin problema. El balinés la verdad que me ha demostrado ser súper de fiar, así que ya podría estar yo bien equivocado para que le pasase algo. There we go. Where are you from? I'm Spanish. Spanish. Yeah. French. From France? Nice, okay. Yeah, it works. Yeah. Yeah, those are bigger. Gente, esto ya arranca. Ahí vamos a Menyangan. Tenemos la vista de los 3 volcanes ahí delante. No sé si justo lo podéis ver, pero ahí se ve el monte Ijen, otro que está a su lado, que son 3.300. Bueno, esto es una cadena de volcanes aquí en el anillo de fuego del Pacífico, impresionante. How crazy is this that we met in Lovina just a few days ago? Nos hemos conocido en Lovina hace unos días, fuimos al Munduk juntos, hicimos los delfines y ahora aquí en Menyangan. And maybe Thailand. No. Probably Thailand, ¿no? Y probablemente Tailandia juntos, gente en bici. ¡Vámonos! Ya. Por cierto, no tenemos GoPro, como sabéis, se me ha estropeado oficialmente, la intenta salvar, pero nada, olvídate, ha muerto. Sin embargo, los chavales de aquí, los organizadores, digamos, de la actividad, tienen GoPro.
Así que voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que me compartan los archivos y así pues que también estéis conmigo ahí bajo del océano, ¿no? Y podáis ver las maravillas que vamos a ver, ya que esto es una de las zonas con mayor biodiversidad del mundo. Pues ya estamos aquí listos con las aletas, de hecho. Aquí se está preparando Sam y tenemos buenas noticias. No os he comentado el plan, os cuento el plan general. La primera hora hacemos ahora una inmersión aquí en esta zona de la isla, que ya podéis ver el agua, qué cristalina, qué verdadero espectáculo. Luego vamos a ir a la isla que está llena de ciervos, no me preguntéis por qué, pero este es el único parque nacional de Bali y es famoso por los ciervos. Comeremos y la última hora iremos a otro lugar a hacer el segundo snorkel, a hacer la segunda inmersión. Así que ese es el plan. Ahí está nuestra guía. Ahí está que dude. I can go to snorkeling, yeah? Está poniendo el jaboncito para que no se empañen las gafas, ya lo ves, y así podamos ver bien. Pero mirad qué salvajada de vista, con los volcanes alrededor, es una locura. Sam, ¿quieres decir algo? You wanna say something, bro? I'm really excited, to be honest. The place looks really nice. I can't wait for swimming and see some turtles, some fish, What do you some think good about corals. this area compared to the rest of Bali? Completely different. Looks like another place. It's so dry. There is any palms. I mean, coconut trees. It looks really different. And then you can see like Java with the volcanoes. It's quite sick. We are here. We can go with a boat or not? I can go to snorkeling, yeah? No, yeah. You are going to snorkeling. Yes, we can see fish and coral. Woohoo! Yes, I can go to snorkeling, yeah? Let's go! Okay, enjoy your trip. Bueno, primera inmersión, gente, qué pasote todo lo que hemos visto. He visto el Nemo, ya estoy cogiendo mucho el rollo al snorkel, si os soy sincero, siendo capaz ya de ir bien profundo en el agua, aguantar la respiración. The cliff was insane. Llegabas y la profundidad del agua, el poder ver toda la pared como si estuvieras literalmente en un acantilado, pero dentro del agua, súper profundo. Y un montón de especies de pez, un montón, desde el Nemo hasta a veces nadando ahí rodeado en bancos de peces, el coral, súper variopinto. Ha sido la mejor experiencia de snorkel de mi vida con diferencia. It was the fucking best experience ever of snorkeling in my life. Nemo. Yeah. How was for you? Wow, amazing. Never had an experience like this, never. First time in my life. Cuando estábamos debajo del agua era como ver una pared así, pero tú dentro y nadando por el borde de la pared para ir buscando los peces y demás. Ha sido impresionante. Es que mirad qué sitio más privilegiado, gente. Qué espectáculo. Bro. Está mi colega Akadek, máquina. Bueno, estamos ya en el segundo lugar para hacer el snorkel y es una pasada, justo lo que os decía, que puedes apreciar las zonas así más claras del agua y de repente cómo entras en las zonas oscuras. Todo esto es la pared de coral y el barco está pasando por unas zonas muy poco profundas y de repente entras en un abismo. Es impresionante. Así que ahí vamos.
urchin. The fish with the spikes. Erizo de mar, sea urchin. Ah, yeah, sure. El erizo de mar estaba repleto de erizos de mar, el coral. Hemos visto una tortuga increíble. Ha sido impresionante estar nadando con la tortuga debajo de ella, viendo cómo comía el coral. Todos estos días atrás, además, he estado intentando ver tortugas, que todo el mundo me decía, sí, estando ahí en las Gili, vi tortugas, en Amed, y yo las buscaba y me enseñaban fotos, pero eran tortugas medianas, pequeñas, y aún así flipaba. Y hoy hemos visto una tortuga que era así de grande, en plan, era como todo un torso. Eso era un dinosaurio, no era una tortuga. Era un dinosaurio, ¿eh? T-Rex. Yeah, it was a fucking T-Rex. Y cuando la he visto por primera vez, que me ha avisado Kadek, veo como un caparazón y no sabía si era una roca o qué era hasta que le he visto ya aletear. Me ha costado irme de donde estaba la tortuga porque ha sido uno de los momentos más mágicos de toda mi vida. Lo digo con total sinceridad. Ha sido de las mejores experiencias de mi vida, con diferencia. Yeah, look where we are, mate. Best experience of my life, eh? One of the best experiences. We are living in paradise. Locura, gente. Qué locura. Bueno, estamos aquí ya en Pulau Menjangan, en la isla oficialmente, que es el parque nacional de aquí. Y fijaros, aquí ya están los ciervos. Vamos a parar para comer después del snorkel. Y mira esto que me ha llamado muchísimo la atención. Dice, do you know how long it takes for waste to decompose? Es decir, ¿sabes cuánto tiempo toma en descomponerse los residuos? Y aquí lo ves, que este es el plástico que no se descompone, o esta especie de bandeja. 400 años, las botellas de agua, la lata de Coca-Cola, 200 años, bolsas de plástico, 50 años, 10, y los paquetes estos de cartón, 5 años. Me gusta mucho para tomar un poco de conciencia y a ver si mantenemos limpios los océanos, porque sinceramente lo que hemos visto aquí, esto tiene que mantenerse toda la vida. Y mira aquí los ciervos, esta isla, pero esto es una locura, ¿o qué? Esto parece Japón, Nara, aquí con los ciervos. Mira, este quiere comer. Aquí está el otro, pero esto es una especie de ciervo para que esté en este bioma, con el calor que aquí hace. Estos ciervos han tenido que adaptar a lo largo de las generaciones, ¿no? Suksama, Selamat Makan. Menjangan Trip Valley, este es vuestro hombre. Aquí Ketut nos ha cuidado increíble. Aquí tenemos a Sam, que está comiendo su buen nasi goreng, rice, sus patatitas, y con esta vista. And pay, like, I don't know, worth it? Yeah. Just the view. It is. Honestly, I would pay more than. Whole thing. That's insane. Have you seen the turtle? Oye, pues buena comidita nos hemos pegado, ¿eh? El nasi goreng estaba delicioso y lo mejor eso, despreocupado, que te dan el agua, la cajita con la comida, en una isla paradisíaca, preciosa. Fijaros lo que tenemos aquí. Mirad este agua. Eso es el final de Bali, que es donde voy a estar yo cruzando el estrecho para entrar en la isla de Jawa, que dicen aquí, pero nosotros la conocemos como Java, aunque en indonesio se pronuncia Jawa. Y ahí le tenemos toda la cadena de volcanes que vamos a estar escalando mañana el Ijen. Ya os cuento luego. Pensad que por un momento yo, anoche cuando estoy hablando con el tipo, viendo el precio de la actividad, dudé, porque al final voy con el presupuesto justo, pero es que estas cosas no te las puedes perder, porque esto es lo que es el viaje.
y luego esta mañana estaba hablando con otro y me pedía por los dos 1,5 millones, es decir, que era bastante más, así que no nos ha salido nada mal, ¿eh? No nos ha salido nada mal hacer esto, 30 euros cada uno, una excursión al paraíso, solo con la tortuga, te lo juro, que ha sido, junto cuando vi osos salvajes en Rumanía también acampando, haciendo el viaje por a Cabo Norte, el ver las auroras boreales también, la forma que lo hicimos con la bicicleta estando ahí ya en invierno cerca de Noruega y Laponia, y ahora esto, ¡guau! Esos son de momento los highlights que me llevo de estos viajes, ¿eh? Mirad qué maravilla. El italiano está muerto, chavales. Ha caído en combate. Mirad qué barco más guapo, ¿eh? Qué barcos más guapos. I mean, the dock is there. Bueno amigos, pues volvemos a estar en tierra firme. Ya hemos llegado con el bote después de estar toda la mañana, en la que ha sido con diferencia mi mejor experiencia hasta el momento en lo que llevo de viaje. Yo no sé a vosotros qué os habrá parecido, pero junto a poder compartir de nuevo con Sam unos días así de viaje, ha sido una verdadera pasada. Y bueno, no me puedo creer que este sea mi último día en Bali, gente. Me voy ahora al puerto de Kembanyak, que está aquí a 20 kilómetros apenas, y desde ahí voy a coger el ferry y entramos en Java. Estoy flipando todo lo que ha pasado ya en la aventura y esto apenas acaba de comenzar. No puedo esperar a ver el resto y creo que ahora se viene probablemente lo más auténtico de Indonesia, que va a ser Jawa y Sumatra, con una de las junglas de mayor biodiversidad del planeta. Pero bueno, por lo pronto ya mañana estoy subiendo al volcán Ijen, estoy ascendiendo desde el nivel de mar hasta 2600 metros, que es donde se encuentra el poblado aquí con la fiera, y luego desde ahí trataré de hacerme con una máscara de gas, pues es un volcán activo que escupe llamas de fuego azules. Pero eso lo vamos a dejar ya para la próxima historia. Se viene aventuraza, así que, en fin, lo mejor de este viaje es que no termina aquí, aún nos quedan muchas aventuras crudas por vivir, así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!